Colusión del confort aumenta descontento ciudadano. La Moneda acelera proyecto en el Congreso y el CEP ratifica a Eliodoro Mate. Me parece bueno que las personas sepan pedir perdón. Yo lo encuentro positivo. ¿Cuál farmacia popular hoy en boca de todos? Desde la UDI Popular, uno abre la suya. Jovino Novoa da giro a estrategia de choque y declara ante fiscales por caso Penta. Ya entendió que estaban dadas las condiciones para poder responder a las preguntas y lo hizo. Invitado por dos, el ministro de Energía Máximo Pacheco y el presidente de la UDI, Hernán Larraín, en vivo, en Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya teníamos ahí nuestros titulares, algunas de las noticias de esta semana. Comenzamos un nuevo Estado Nacional este domingo, 8 de noviembre. Y saludo de inmediato a nuestros panelistas. Cecilia Pérez, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gonzalo Miller, Iván Mlinars, muy buenos días. Francisco Vidal, ¿qué tal? Víctor Maldonado. Y tenemos ya sentado a nuestro primer invitado de este día domingo, el ministro de Energía, Máximo Pacheco. ¿Cómo está, ministro? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Viene con hartos libros, hartos documentos. Hay que prepararse para este programa. Muy Mateo. He aprendido a no improvisar con este grupo. Bien, pues vamos a empezar a conversar de inmediato. Los invito a revisar lo que ha sucedido esta semana en relación a la colusión del papel tisú o la colusión del confort, como ha sido conocida ya más popularmente. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido esta semana y seguimos conversando en Estado Nacional. ¡Cacha el Eliodoro! Buenas, Sosito, ¿cómo va, perrín? Podría ser una imagen trivial, pero Eliodoro Mate no es un tipo que se pasee cualquier día por cualquier parte. De hecho, la última vez que la prensa le tuvo a expensas de su hábito lente fue por ahí por el 7 o 9 de octubre. Me acuerdo de la fecha exacta, sería importante, averiguar verlo para tenerlo en mente, no equivoquemos. Creo que era el 8, pero no estoy seguro. El 8 de octubre, eso, celebrando cumpleaños 35 del Centro de Estudios Públicos que preside. El caso tuyo, ¿llegaste como a qué hora a ese evento del cumpleaños del centro? Yo llegué a las 8:30, llegué a la hora que era la citación, llegué puntualmente, sí. También lo hizo la presidenta y diplomático estrechón de manos reunió las palmas de Bachelet y del dueño de CMPC, la papelera hoy acusada de colusión. El golpe, dice el hombre a cargo de Edimark, no afectó a la mandataria. La mayor parte de nuestra muestra, toda prácticamente, porque creo que comenzamos el día 6 a medir, incluye el eventual efecto CEP. Y lo que sabemos hoy día es que la presidenta subió su aprobación durante el mes de octubre. En el CEP, tengo que decirlo como testigo, yo la vi especialmente sonriente, especialmente clara también en sus planteamientos. ¿Cuál fue el tono de las palabras de la presidenta? Muy cordial, muy franca. Ella le contó clarito, le pasó la cartilla de lo que ella quería hacer. Yo creo que ella ganó más que perdió. Para el siguiente mes, esta foto, esta imagen, ¿podría traerle costos a Bachelet ahora que la gente ya ve un poco más manchada esa imagen de Mate, por ejemplo? Yo creo que no. Ella obviamente no sabía. El que sí sabía era el dueño de casa y eso le pone en el ojo de la crítica. Si él sabía, que me imagino que sí sabía de que esto iba a ocurrir, evidentemente que la reunión fue inoportuna. El tema de la reunión fue la confianza y el discurso del presidente del CEP fue justamente en ese sentido. Los empresarios sabemos que el país y su desarrollo requieren de instituciones y políticas estables y de calidad, pero también reconocemos que su diseño exige un análisis cuidadoso de las consecuencias indeseadas. Ese análisis es mucho más fructífero si se discuten los diversos estudios e ideas en un clima de confianza. Confianza, decía en su alocución, pero puesta en entredicho por la colusión. Justo tras lo cual el CEP avisa que... Por razones de fuerza mayor, lamentamos informarle que se suspende el seminario Regulando al Regulador hacia un balance entre independencia y poder de la autoridad que se iba a realizar este jueves. Mientras Mate en persona pide perdón vía el Mercurio. El escenario para el hombre que invitó a la presidenta casi un mes antes de que ella y el país supiéramos de la colusión del confort. Si me preguntas a mí, no deberían haberlo hecho. Por eso te digo que fue un error y creo que fue costoso para ellos, para el grupo convocante, podríamos decir. Bien, pues la imagen ahí que genera hoy en día algo de controversia, cuestionamientos respecto a la presencia no solo de la presidenta, sino que varios de sus ministros en ese aniversario número 35 del Centro de Estudios Públicos. Y para empezar a conversar respecto a ese tema, ministro, quería primero preguntarle, para salir de cualquier duda, su relación familiar o de parentesco con Eliodoro Mate.
Bueno, yo lo hice estudiar eso por un abogado, no traje el informe, pero mi relación de consanguinidad con Eleodoro Mate es una relación de 7º grado. Mi abuelo, Arturo, era primo del papá de Eleodoro Mate. Ya. O sea, ¿es una relación lejana? ¿O usted tiene de todas maneras cercanía con él, aunque tenga esta distancia en términos de grado sanguíneo? Bueno, yo he trabajado 20 años en una de las más grandes empresas forestales del mundo, una empresa americana, que ha sido un competidor toda la vida de la papelera. Por lo tanto, incluso para mi mamá, que era un sueño que yo pudiese trabajar en la papelera, me fui a trabajar a la competencia. O sea, usted sabe del negocio. Conozco el negocio forestal. Yo estuve 6 años en Brasil, dirigiendo todas las operaciones de esta empresa para América Latina, y después 4 años en Bruselas, donde dirigí todas las operaciones para Europa, Medio Oriente, África y Rusia. De manera que conozco este mercado no solamente en Chile, lo conozco a nivel mundial. He estado 20 años trabajando en esa empresa. Llegué a Chile en septiembre del año 2013 y bueno, ahí estuve, digamos, todo el tiempo hasta que la presidenta me convidó a ser ministro. Pero nunca he tenido ninguna relación ni comercial, ni he tenido horario, ni he tenido sueldo, ni he tenido ningún tipo de relación de dependencia del grupo CMPC. Ministro, vamos a estar hablando del negocio de las papeleras, de lo que ha sucedido con la colusión del Confort, pero quería preguntar, en primer lugar, por esas imágenes que veíamos, ¿no? Donde usted mismo participó en este aniversario del CEP, estaba el gabinete del comité político de la presidenta Bachelet, la propia presidenta. Y hoy muchos cuestionan esa imagen. ¿Era adecuado que estuviera la presidenta y sus ministros? ¿No hubiese sido adecuado de parte de Eleodoro Mate que se entregara información para evitar justamente esa fotografía que hoy día tanto repercute? Yo creo que esa invitación fue muy desafortunada. Y fue muy desafortunada porque el tema, no era una fiesta de cumpleaños. Este era un seminario para discutir con la concurrencia de un experto internacional cómo construir confianzas entre el mundo privado y el mundo público. Por lo tanto, como es obvio que Eleodoro Mate sabía todo lo que estaba pasando en la papelera, porque esto ya había comenzado a ser investigado por la Fiscalía Nacional Económica desde diciembre del año pasado, me parece que fue impropio haber convidado a la presidenta, y tal como dijo Roberto Méndez ahí, yo creo que él debió haber cancelado esa reunión. ¿Debió haberlo advertido? Bueno, no, al gobierno, a la presidenta, al equipo de la presidenta. Yo puedo garantizarle a usted que la presidenta no sabía, que el ministro de Hacienda no sabía, que el ministro de Interior no sabía, que la jefe de gabinete de la presidenta no sabía, que yo no sabía. O sea, nadie del gobierno sabía que estaba, digamos, sucediendo esta investigación que la estaba conduciendo la Fiscalía Nacional Económica. Si hubiese sabido la presidenta o su equipo que estaba pasando esto, ¿no hubiesen asistido? Pero por ningún motivo. Nosotros no tenemos en esta materia más que decir que todo el poder del Estado se usará para que este tipo de prácticas no existan. Ahora, o por lo menos sean controladas, porque yo traje aquí mi libro de Adam Smith. Lo sacó de la biblioteca. Yo estuve a punto de traerle el Capital, porque yo creo que es más apropiado. Este es el padre del capitalismo. Y el padre del capitalismo nos advierte en la página 125, rara vez suelen juntarse las gentes ocupadas en la misma profesión o oficio, aunque solo sea para distraerse y divertirse, sin que la conversación gire en torno a alguna conspiración contra el público o alguna maquinación para elevar los precios. Pero si la ley no puede impedir que la gente de la misma profesión se reúnan algunas veces, por lo menos no debe hacer nada para facilitarlas y mucho menos para convertirlas en necesarias. Este es el padre del capitalismo. Él nos advirtió en el año 1776 que efectivamente tenía que el Estado tomar a través de las leyes, a través de sus organismos reguladores y controladores, todas las medidas necesarias. ¿Y ha faltado eso? No, el mundo progresista, el mundo de la concertación, se siente profundamente orgulloso de lo que nosotros hemos hecho para justamente crear una Fiscalía Nacional Económica, para crear leyes que castiguen con toda la fuerza estas prácticas, porque estas prácticas al final lo que hacen es que destruyen la competencia. Pero hay una falta de regulación ahí, ministro. ¿Cómo se entiende que sigan ocurriendo estos casos? Bueno, conocemos el de la farmacia, el de los pollos, ahora sigue ocurriendo porque lo dijo Adam Smith en 1700. ¿Es inevitable, dice usted? Es inevitable, y es por eso que tenemos que tener un Estado fuerte, es por eso que necesitamos tener un Estado robusto, es por eso que tenemos la Fiscalía Nacional Económica, CERNAC, leyes y además
el Consejo de Defensa del Estado, a petición del ministro de Hacienda, ha iniciado una investigación, porque el Estado es un gran consumidor de estos productos. Y el ministro Céspedes, dentro del gobierno, como ministro de Economía, ha presentado en marzo de este año, o sea, no ahora, en marzo, un proyecto de ley en que aumenta las multas, en que perfecciona todo lo que hay que hacer desde el punto de vista de la legislación, para que cuando pase esto, a quienes lo estén practicando les caiga todo el peso de la ley y esto sea realmente un desincentivo, tenga mucho costo para las personas y para las empresas coludirse. Ahora, ¿es solo un tema normativo de ley o hay un tema de ética empresarial que también está fallando? Hay de todo, hay un tema de buenas prácticas. A mí por lo menos me parece que esta medida que ha tomado la SOFOFA de suspender a CMPC, que ha sido uno de los socios fundadores de la SOFOFA, esto no había pasado en Chile. La Asociación de Productos Avícolas, la de los pollos, todavía sigue siendo socia de la SOFOFA. O sea, el país ha cambiado. El país está realmente, desde el punto de vista también de los dirigentes gremiales, intentando hacer todo lo necesario para que, frente a conductas como esta, que van a seguir sucediendo, el castigo sea tal que realmente las haga las menos posibles. ¿Son conductas frecuentes en el negocio de las papeleras? Usted decía, yo he trabajado permanentemente, ¿no?, en la líder mundial, International Paper. ¿Es algo que se ve frecuentemente? Bueno, los países como Estados Unidos, los países como Europa son extraordinariamente vigilantes en esto, son extraordinariamente duros en esto. ¿Y los hacen por qué? Porque estas prácticas efectivamente existen y hay que asumir que para eso está el Estado. Yo creo que lo que aquí ha fracasado es esta idea de que se podía tener política energética, se podía tener política educacional, se podía tener política de libre competencia sin Estado. Eso fracasó. Y ahora quiero decir desde el punto de vista de energía. Nosotros en el sector de energía tenemos los más altos precios de la luz de América Latina. Las cuentas de la luz han subido 30% en los últimos 5 años. Nosotros hemos dicho, tenemos que traer más competencia. Y lo hemos hecho. Hemos hecho un cambio en la ley y la licitación última, la que se hizo hace 2 semanas atrás, tuvo 31 ofertas. 31 empresas presentando ofertas para entregarle energía eléctrica a las distribuidoras para que lleguen a los hogares. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que las políticas públicas tienen que promover la libre competencia, tienen que promover la llegada de nuevos actores. Eso lo estamos haciendo en el sector de energía y también lo estamos haciendo a través del Comité Económico con el liderazgo del ministro Céspedes. ¿No ha habido carteles en las eléctricas, ministro? Esta pregunta se me ha hecho y yo me remito a lo que señala el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázaval, que no fue nombrado por la presidenta Bachelet, sino por el presidente Piñera, y la presidenta lo ratificó. Él, en su discurso del Día de la Competencia, en diciembre del 2013, señala que las 2 prioridades que tiene la Fiscalía Nacional Económica son el sector salud y energía. Y yo me alegro de eso, porque lo que nosotros estamos haciendo es justamente desarrollar todas las políticas públicas necesarias para que aquí se terminen con las barreras de entrada a este sector. Cuando el presidente Piñera llamaba a licitación en el año 2013, no se presentaba nadie. Hubo 4 licitaciones desiertas y eso obviamente ayudaba a mantener los precios altos. Nosotros hemos llamado a licitaciones con la nueva ley, se han presentado 81 y los precios que hemos visto este año en la licitación es 40% inferior a la del último año del presidente Piñera. O sea, la libre competencia y la competencia, el Estado promoviendo eso a través de políticas públicas y a través de su propia acción es muy fundamental para que haya competencia en estos mercados. Francisco Vidal, que estaba desesperado por hablar desde el primer segundo que partió el programa. Lo que pasa es que cada vez que veo las imágenes me indigno más. No, para mí ya es una cuestión, las imágenes de la presidenta y usted, ahí, es una cosa que me saca de quicio, te prometo. Y además estaba informando, hoy día me leí todo lo que ha salido con respecto a CMPC. Entonces, yo creo que debemos hacernos una autocrítica. Incluso apelando a las palabras que leíste a Adam Smith. Esa reunión nunca se debe haber hecho, pero no solamente por el... Y tampoco me gustaba cuando el presidente Lagos, yo era su ministro, iba, fue como 6 veces. Si queremos hablar con estos que son los dueños de Chile en estricto rigor, bueno, van a la moneda, así como va la Bárbara Figueroa, como va la SOFOFA. Porque incluso apelando a la descripción de Adam Smith, bueno, entre el café y café, entonces me indigna, una cosa que y yo creo que nos hace pésimo frente a la ciudadanía.
pésimo, pésimo, pésimo. Y esa sonrisita y las risitas, gente que además sabemos que es completamente de derecha, que nunca ha votado por nosotros, que no nos cree nada. Mira, estaba leyendo un libro de un historiador, Rolando Álvarez, sobre la relación de los gremios empresariales del 90 para adelante, y recordé, mira, en los años de mayores ganancias de las grandes empresas en Chile, que es en los 90, cuando la economía crecía al 7%, la conducción de la CMPC de José Antonio Guzmán y de Aristía, oye, nunca satisfechos, cuando más ganaban. Afortunadamente llegó Juan Claro después, que le puso un poco de algo más de civilización. Entonces, creo que cometimos un error brutal. Ahora, creo que la encerrona de Mate, el desparpajo. Yo le recomiendo a la gente que lo está viendo que lean, por favor, lo que le dijo a la presidenta. Está en La Segunda y en el Mercurio. La confianza. Alguien que se ha autodenunciado por estafar a los chilenos 10 años. Entonces, te lo digo en la fraternidad nuestra. Sí, pero yo que también en la fraternidad nuestra, yo creo que lo que nosotros no podemos hacer en esto es iniciar una casa de brujas. No, es una casa de brujas. O asumir que el empresariado es lo que está ahí. Sí, aquí el empresariado va de Arica a Punta Arenas. Aquí hay pequeños empresarios artesanos, hay multinacionales. Ya, aquí no son problemas. No estamos hablando de la corrupción de pequeños empresarios y nada. Y yo me quiero sumar a lo que dice Francisco en una dimensión. Yo creo que esa reunión no debería haber existido. Y quiero aprovechar que está usted aquí para preguntarle por qué. Porque aquí usted ha hecho la diferencia en que parece que por el lado de la familia es 7º grado, pero por el lado de la industria usted es primo hermano de la papelera. Usted mismo ha dicho, usted ha sido alto ejecutivo de una de las industrias papeleras más grandes del mundo. Seguramente le tocó en función de ese cargo tener relaciones con la papelera, muchas veces. No me imagino que un actor tan grande a nivel latinoamericano como la papelera no tuviera relaciones cercanas con la empresa en la cual usted trabajaba. Entonces uno dice, ¿por qué, ministro, cuando usted se le visualiza como este enlace con el mundo empresarial, ¿no es cierto? Desde la concertación, desde el progresismo que llama usted, uno dice, ¿por qué usted prefirió, si es que tomó usted o no la decisión, o por qué el gobierno prefirió, en vez de tener una relación institucional, que es la que corresponde, con la SOFOFA, con las organizaciones gremiales del mundo empresarial, se fue a meter a este club? ¿Por qué dejó de lado lo institucional? Porque esa misma semana, o la semana siguiente, la presidenta deja de ir a una comida muy importante, donde sí es una relación institucional, donde ella concurre como autoridad, y prefirió ir a este club, donde se producen lo que vimos, y todo lo que vimos también era poco transparente. No supimos muy bien qué se le preguntó, no supimos bien de qué hablaron. Lo que vimos es que había sonrisa, lo que vieron los chilenos era una foto donde prácticamente lo único que le faltó fue levantar las manos. Entonces, ministro, ¿por qué el gobierno no prefirió la relación institucional con un mundo con el empresarial? Asumiendo además, como que dice Francisco, que parece que, al parecer, a esta altura, yo tengo duda, es un sector que está vinculado con otro mundo político. Será por el lado del voto, porque por el lado del financiamiento, el mundo empresarial hace mucho rato que está cerca del mundo que usted representa. No somos por el chorro, un momentito. Ya solamente el dato, perdona, Máximo. El dato nomás. En la última elección parlamentaria, todas las elecciones, 2/3 para la derecha, 1/3 para la nueva mayoría. ¿Y en la presidencial? Ese es el dato. ¿En la elección presidencial? Más para Matei, menos para Bachelet. Sí, por empresas. Bien, vamos a la pregunta. Para responder la pregunta, la Presidenta de la República y los ministros estamos en permanente contacto y encuentro con el conjunto de la sociedad chilena. Si nosotros, estamos yendo a encuentros y comida, es decir, permanentemente con todos los gremios. La SOFOFA organiza una comida anual donde todos los años la Presidenta ha ido. ¿Y por qué tiene que ir siempre? Entonces, la verdad es que a mí me parece que reducir esta reunión a como un club así medio como cerrado, no es, esto es un centro de pensamiento, esto es un centro que tiene una muy larga data, es un centro que tiene en los rankings internacionales la más alta calificación en los centros de estudio de Chile y uno de los más altos en América Latina. ¿La presidenta fue un seminario, Alza? La presidenta fue un seminario y ¿O fue una reunión con los empresarios del CEP? La reunión fue un seminario, todas las ponencias están en la página web del CEP, tanto del alemán como el PNUD,
como la ponencia que hizo el director del centro, el discurso, digamos, del presidente del directorio o del consejo, y también... Y expuso la presidenta, entonces. Y la presidenta leyó un discurso. Sí, claro, sale un resumen en el diario. Y está el resumen en el diario. De manera que no le demos a esto un carácter de una reunión de un club privado. Lo equivocado aquí fue que el presidente del consejo, que es Eleodoro Mate, estando en antecedente de que aquí había una investigación por colusión que él había ya reconocido también, no detuviera esa reunión, porque ese no era el telón de fondo para discutir la confianza en Chile. ¿No era la mejor manera de protegerlo que se mantuviera la relación institucional y no tener que estar averiguando a qué clubes puede ir, a qué reuniones privadas puede asistir, a cuáles no? Y nosotros como gobierno tenemos relaciones de más amplio tipo con toda la sociedad chilena. Y por lo tanto, esto de que hay grupos con los cuales uno puede reunirse y grupos que no se pueden reunir, es muy complicado cuando uno es gobierno. Sí, porque uno ve la molestia que se generó en el mundo empresarial respecto de esta diferencia, de Gonzalo, que con algunos sí y con la institucionalidad no. Avancemos en ese punto. Al día con siguiente, Cecilia Pérez. la presidenta, recibió en La Moneda al presidente de la SOFOFA, que por 2 horas y media estuvo él con el secretario general de la SOFOFA. De manera que yo creo que aquí lo equivocado, hay que decirlo con todas sus letras, es que el telón de fondo de esa reunión no podía ser la colusión. Eso fue brutal. Yo creo que hay hartas imprudencias en esta reunión. Primero, por cierto, que más allá de las gotas sanguíneas que tenga el ministro con los mates, fue que sabiendo el presidente del CEP con mucha antelación lo que había sucedido. De hecho, se habían autodenunciado a principios de año, la investigación fuera de Chile venía el 2013, en Chile el 2014. O sea, era un tema que al menos a nivel de la papelera se conocía. No debió exponer no solamente a la presidenta, sino que al Centro de Estudios Públicos, por todo lo que se ha dicho acá. Acá hay una imprudencia importante. También hay una imprudencia del gobierno. Y hay una imprudencia del gobierno, y no me voy a ir a que se junten con un club de amigos, en hacer toda una parafernalia de este encuentro que hubo, no solamente donde fue acompañada la presidenta por el comité político, fue acompañado por diversos ministros, entre los cuales está usted, ministro, que me imagino que es por el lado de la energía y no del parentesco, sino que la imprudencia estuvo es donde, cuando tú te planteas como gobierno, con un discurso de los ricos y poderosos de siempre, y te reúnes porque no habían pequeños y medianos empresarios. Concordemos que había un porcentaje importante de los ricos y poderosos de siempre en un lugar a puertas cerradas. Cuando Chile, a raíz de todo lo que ha sucedido, hoy día exige transparencia, y siendo sobre todo un seminario a los cuales la presidenta ha asistido en otras oportunidades, por ejemplo, al PNUD, que ha sido público, que ha sido con puntos de prensa, donde ha salido imágenes de la presidenta y discursos de la presidenta, eso no sucedió en esta oportunidad. Y lo que a mí me parece malo, vuelvo a insistir más allá de la imprudencia del señor Mate, porque el tema de la colusión lo analizamos el domingo pasado, es justamente el tener un discurso que ataca el corazón del llamado capitalismo o libre mercado, que es legítimo en un gobierno de la nueva mayoría que hoy día está gobernando, por más que yo no lo comparta, pero que se reúna con ellos mismos a puertas cerradas. Y que posteriormente, más allá de las imágenes, que las vocerías sean... La presidenta fue muy franca, estuvo simpática, contó un chiste, o sea, una falta de contenido, de sustento a esa reunión que a muchos nos provocó ruido. Si uno además analiza el discurso del señor Mate con la presidenta presente, hablando de la ética empresarial, hablando de la defensa de los consumidores, es peor aún. Porque al final tú terminas enterando 2 o 3 semanas después por el Correo de las Brujas o finalmente por lo que ahí mismo le señalaron a ciertos periodistas. Entonces yo creo que aquí hubo 2 imprudencias. Creo que hoy día Chile exige transparencia, sobre todo en las máximas autoridades, sobre todo en el nivel que estamos. Y quiero cerrar la intervención porque no es una pregunta, ministro, sino que es mi impresión la que yo tengo, lo que le estoy dando a conocer, es que yo creo que al respecto de lo que decía Francisco, en lo que él alegaba de la relación de juntarse con personas que no comparten la ideología de ustedes y que no financian, por decirlo así, las campañas de ustedes, que hace harto rato hay una relación bien hipócrita entre la nueva mayoría y el empresariado chileno. Porque, por un lado, efectivamente, puede que no se compartan ciertas ideologías, pero se conviven con esas ideologías, no se tienen los pantalones para reclamar como corresponde, sino que se exigen especies de protecciones para reunirse de una y otra parte, se escudan detrás de otros personeros para salir a defenderles el modelo,
y finalmente terminan financiando campañas políticas independientes del porcentaje, incluido al yerno de Pinochet. Y eso yo lo encuentro súper grave. Y encuentro que no tiene consistencia con el discurso de ustedes. Ministro, ¿existe esa contradicción? Mira, yo quiero hacerme cargo de dos cosas que ha comentado Cecilia. Primero, a mí no me parece que esa reunión haya sido una reunión liviana ni falta de contenido. Los trabajos que ahí se presentaron, tanto por el PNUD, con el CEP, como el experto alemán, fueron de extraordinario contenido. Fue una discusión propia de un centro de estudio en un tema académico. Y segundo, usted se ha referido a nuestro ideario. En nuestro ideario ha estado proactivamente el promover la competencia. Es el mundo progresista, es el mundo de la concertación quien hizo estos perfeccionamientos. Y aquí hay que rendirle un homenaje al presidente Lagos. Fue en el gobierno del presidente Lagos donde se hizo una modificación sustantiva para que en Chile existiera el Tribunal de Libre Competencia, para que existiera la Fiscalía Nacional Económica, para que existieran multas que en el proyecto original eran más altas, se bajaron. No hay ni una sola indicación de ningún parlamentario de la oposición al gobierno en esa época que dijera que había que penar esto con cárcel. Esa discusión no se dio. Entonces, ¿Y fue un error eso, ministro? Yo quiero, pero para terminar este punto. Pero para ponerle la mesa usted me puede terminar de contestar. Yo quiero decir, la ideología nuestra, en nuestro ideario ¿cuál es la ideología? El ideario Porque ha usted estado... si me dice que hay que rendirle un homenaje al presidente Lagos, entonces el Partido Comunista, y particularmente Camila Vallejo, señala lo contrario. Señala que es producto del gobierno, responsabilidad directa del presidente Lagos, es que hoy día este tipo de delitos, por ejemplo, no tienen pena de cárcel. Estoy solamente refiriéndome a palabras de usted, no estoy diciendo lo que nosotros pensamos. No, yo estoy diciendo que en el ideario... Y además ella dice que no debiese ser candidato porque el Partido Comunista no la apoyaría. Bueno, cosa que yo me quiero concentrar en el tema de la libre competencia. En el ideario progresista, la concertación, este tema del perfeccionamiento de los mercados, que se termine con los abusos, que no se permita la colusión, que se castigue severamente. Eso ha estado en nuestro ideario. Yo no recuerdo ninguna iniciativa en el gobierno pasado del presidente Piñera al respecto. O sea, perdón, ni una sola. Se robusteció la Fiscalía Nacional Económica. Se nombró este fiscal nacional económico que hoy día está, y fue una de las cosas buenas que hizo la presidenta de poder ratificarlo a diferencia de otras autoridades, como por ejemplo haber dejado el director del CERNAC, que había hecho un gran trabajo y que hoy día creo que forma parte de la comisión de, no sé, ética, no sé qué cosa del Banco de Estado. Auditoría, no tengo idea del Banco de Estado, o sea, de que se hicieron cosas, se hicieron ministros. Pero usted defiende la concertación, yo le estaba hablando con la nueva mayoría. Bien. Sí. Ministro, vamos a seguir conversando del tema. Tenemos que ir a hacer una primera pausa en Estado Nacional. Falta Víctor Maldonado y Bamblinas. Tenemos harto más que hablar, así que vamos a la pausa y ya estamos de regreso. Si ahora bien... Bien, Francisco Vidal, silencio a partir de ahora. Vamos a seguir conversando en Estado Nacional porque es el turno de Víctor Maldonado, que estaba ahí ansioso de hacerle una pregunta también al ministro de Energía, Máximo Pacheco. Más bien colaborar, porque, perfecto. Porque yo creo que hay una manera sumamente astuta de no hablar del tema de fondo que hablar de otros. Los que se juntan de buena voluntad con gente que se portó mal no son el problema. Los que se portan mal son el problema. Ahora, en este momento, en la casa, los papás que están en la cama mirando este programa, se les saltó un niño encima en edad escolar y le dice, papá, ¿pasó algo malo? Porque está todo enojado. Y él sí le va a decir, están hablando de personas que nos han hecho daño desde antes que tú nacieras. Y yo creo que aquí está el punto. O sea, uno puede parafrasear a Bertolt Brecht y él puede decir, miren, hay gente que delinque un día y son malos. Hay gente que delinque un año y son peores. Hay gente que delinque muchos años y son muy malos. Pero hay aquellos que delinquen todo el tiempo hasta que los pillan y esos son lo imprescindible de afectar. Ese es el tema. El tema del que se porta mal. No que llegue a ser alguien tan radioactivo que haberlo visto, tener un parentesco de 7º grado, haber pasado por él al lado de la calle, conversar y dialogar con él como se supone todo el mundo nos exige, pasa a ser una tremenda dificultad. Pero hay un segundo punto. O sea, aquí no hay un hecho aislado, hay un hábito de delinquir, de portarse mal. De las reglas del juego corresponden a los demás. Y estamos todos protegiendo el libre mercado porque la gente que se supone escribe libros sobre esto, resulta que cuando puede se salta la regla. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo peor? Segunda cosa peor. Mire, uno se puede portar mal, pero dar normas de ética y buena conducta a los demás al mismo tiempo que hace esto,
Eso pareciera ser un poquito, mucho. O sea, uno no puede predicar con un elemento inadecuado en la mano. No puede, que en este caso sería un papel confort, digamos. No puede. Hay un límite para todas las cosas. Todas las personas en Chile, de Arica a Punta Arenas, hombres y mujeres, izquierda a derecha, de todas las edades sociales, van al baño y se encuentran con el cuerpo del delito. Ahí está. Nos han timado años. Entonces, ¿por qué no hacemos que las reglas del juego sean para todos, especialmente para los que las predican? ¿Por qué no somos un poco más humildes? Y ciertamente cuando en un país que una presidenta dialogue con empresarios pasa a ser un hecho conflictivo, es porque los empresarios tienen un problema, pero tienen un problema con el país. Y creo que esto es una cosa que se dieron cuenta todos. El prestigio del país es algo que no es propiedad del señor Mate, pero nos está afectando a todos, al país, porque nosotros vivimos de nuestro prestigio. Eso es lo que vendemos. Y cuando nos afectan ahí, afectan a todos por igual. Y entonces ahora reaccionaron sus pares. Qué bueno que hayan reaccionado porque se tenía que hacer. Pero ahora que se aplique la justicia para que esto cada vez más sea imposible. Prediquemos más, no sancionemos los que dialogan, porque los que actúan de buena fe podrán tener sus defectos. Pero el que está delinquiendo es el problema. Ministro, ese es un punto. ¿Qué tanto afecta esto al prestigio del empresariado y a su capacidad de negociación con el gobierno en medio de todavía el desarrollo de algunos proyectos de ley, de la reforma laboral, cuando todavía hay ciertos cuestionamientos de la reforma tributaria o las modificaciones que se han hecho? ¿En qué posición quedan los empresarios después de esto? Bueno, yo creo que efectivamente esto ha sido un golpe muy severo para la confianza que tiene el país en los grandes empresarios. Yo insisto en esto de que no hagamos casabruja, no metamos a todos en el mismo bloque, porque Chile tiene muchos empresarios de todo tipo, pero efectivamente estos actos, digamos, que han sucedido han tenido un tremendo daño para la imagen. Y yo creo que en relación a la reforma, yo creo que lo que hay que hoy día claramente señalar es que estas reformas están en pleno desarrollo, están en plena ejecución, hay diálogo, hay trabajo legislativo, se está avanzando, digamos, en la reforma laboral, se está avanzando y se va a presentar ahora en diciembre, digamos, la propuesta de reforma tributaria, se está avanzando en la reforma educacional, de manera que el gobierno en su proyecto reformista sigue avanzando para cumplir sus compromisos. Y la nueva mayoría, de la cual yo me siento muy orgulloso de ser parte, y de aquí, digamos, de esta reunión, yo me voy a la inauguración del Congreso Pleno, del Congreso, digamos, del Partido Comunista. Salgo de aquí y me voy para allá, porque me siento muy parte de ese proyecto y creo que las reformas, evidentemente, que a través del diálogo van a ser perfeccionadas. Iván Linares. Sí, yo creo que hay varias cosas que la presentación del libro y estar hablando de temas relativamente ideológicos, que yo creo que es uno de los temas que más falta en este país. Porque claramente Chile, algunos lo han nombrado que es la Norcorea del neoliberalismo en una mirada. Y porque fue el único que lo ha dicho. Lo puedes citar, no hay problema. Marco Enrique y varios más, pero sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, si uno revisa qué países han privatizado todo de la manera como lo ha hecho claramente y que tienen unas fuerzas políticas que defienden esa posición de privatizar todo, es Chile. O sea, ese es el ejemplo. Si recorremos el mundo completo, no vamos a encontrar otro. Y por el otro lado tenemos una mirada que podríamos decir que es podría ser efectivamente Corea, que es un país estatizado completamente, pero hay una gama entre medio de las dos cosas gigantes donde se mueve el mundo. Y creo que esa discusión en nuestro país no la hemos podido dar. Pero hay algunas cosas que están funcionando. Creo que la farmacia popular de Recoleta, que dice un organismo del Estado, una municipalidad, va a vender remedios de una manera que es más económica. ¿Por qué no nos podemos poner todos de acuerdo y decir que es una buena solución, démosles adelante? Hay algo que está haciendo su ministerio, que ya que decía que habláramos un poco de... Un poquito de energía. Y yo me siento muy orgulloso de lo que tiene que ver efectivamente con la ampliación de giro de la ENAP. Cuando usted está hablando y dice, bueno, aquí se necesita más competencia, uno de los actores en la producción energética que hoy día se está planteando, que todavía se está debatiendo, es la ENAP, que es un cambio de lo que era y de lo que piensa la derecha en este país. O sea, decir efectivamente que el Estado puede tener herramientas para intervenir en un mercado como es el energético en la producción.
Y así hay una serie de cosas, pero son relativamente lejanas de la gente y que normalmente no logran entrar. Yo quiero dar el ejemplo, uno que es donde el dogma neoliberal en este país en los años 80 se aplicó con las micros amarillas, voy a tratar de ser eficiente, donde se dijo la competencia que iba a regular todo y nos dejó la embarrada en Santiago, un caos vial, contaminación, una serie de cosas. Decidieron cambiar eso. Las micros amarillas son de las micros. Sí, las micros anteriores, bueno, la cosa es que después nos dijeron... No, la que la pintó de amarilla fue la concertación. Pero mira, eran multicolores, eran diversos. Lo que quieren es discutir sobre el color de las micros. Esa es la discusión que nos quieren plantear. Tenía 40, 50 años. Entonces, el tema fundamental que después el dogma neoliberal nos dice, no, ¿sabes qué? Tenemos que seguir con operadores privados y entregamos la licitación y tenemos el Transantiago que hoy día tenemos. Con 10 años, con el dogma neoliberal que tenga que ser privado, los que no hemos sido capaces de hacerlo. Los que andamos en micro podemos darnos cuenta que las ganancias, porque supongo que estos operadores siguen ganando, no están en las micros, porque las micros están hechos pedazos por dentro. Y entonces, básicamente está en ese... Entonces, cuando hablamos de cómo superar esto, claro, si hoy día vamos a los países desarrollados, que nos gusta ver, la mayoría de las grandes metrópolis de la dimensión de Santiago, que tienen buenos sistemas de transporte, son estatales o son de los gobiernos locales. Pero no podemos avanzar en esa dirección porque tenemos este tope. Entonces, si no discutimos básicamente cuál es el rol del Estado, no solamente en lo regulador, que yo estoy muy de acuerdo que para regular el papel confort no vamos a entrar a producir el Estado papel confort en ese sentido. ¿Y por qué no? Pero podría ser, podemos ponernos de acuerdo. Yo soy partidario de una farmacia estatal. Pero la farmacia no, lo que vende es remedio, no papel confort. En Walker se me va a enojar. Entonces, la pregunta concreta es, ¿usted está de acuerdo, más allá de avanzar en un Estado que tenga mayores dientes para regular, efectivamente, en que en algunos espacios de la economía donde los chilenos nos pongamos todos de acuerdo, digamos que el Estado es bastante más eficiente para resolver los problemas como los del transporte, como hoy día lo está haciendo usted en energía, y una serie de cosas? Porque esa es la discusión de fondo. Ya los problemas los tenemos claros. La concentración económica de nuestro país es evidente que es un problema. Lo que hemos sido capaces de avanzar con esa condición. Lo que estamos discutiendo para los próximos 50 años, si vamos a tener el modelo de la Norcorea neoliberal como el que tenemos hoy, o vamos a avanzar a algo que sea más eficiente para resolver los problemas de los chilenos. Bueno, yo creo que, me alegro que me pregunten un poquito de energía, porque en energía este gobierno ha hecho cosas sumamente importantes, justamente no solo para traer más competencias, sino que también para resolver el tema del alto precio que tiene la electricidad. El proyecto de ley para ampliar el giro de ENAP, que me va a permitir a ENAP presentarse a la próxima licitación en abril, está ya en su fase final. Y ENAP va a llegar de la mano de un socio que hoy día no está operando en Chile para participar en esa licitación, y eso le va a traer más competencia al mercado. Estas licitaciones que acabamos de aprobar, esta nueva ley de licitación, es justamente para más competencia. Y ustedes se recordarán lo que pasó el año pasado con Metrogas. Fue el gobierno, el Ministerio de Energía, el suscrito, quienes comenzamos a decir vamos a tener que regular cómo y castigar a una empresa cuando se pasa del máximo de rentabilidad permitida por ley, que no estaba regulado, no pasaba nada. Aquí lo vimos contigo, tú estabas, pues, cuando vimos ese tema. Exactamente. Entonces, yo quiero decir lo siguiente. Yo creo que nosotros como Estado estamos haciendo nuestro trabajo. Y además, para hacer el punto que tú traes, esta semana pasada se lanzó el Plan Estratégico de Energía 2050. Se hizo por un consejo consultivo, un trabajo de todo el año. Aquí está gente de todos los sectores, digamos, ONG, universidades, empresas, gobierno, para hacer una propuesta de una política energética donde el Estado no sea más un espectador que está bajo la marquesina viendo cómo se hace el juego, sino que el Estado sea un Estado activo en propuestas, dirección y control del sector. Y eso yo creo que es una mirada al 2050 que es sumamente valiosa porque nos coloca también a energía en un plano de largo plazo. Iván, tenemos que ir cerrando. No solamente control, sino que la diferencia cuando hoy día la ANAP va a poder ser operador y productor es bien distinto. Por eso el Transantiago es muy... Las calles son públicas, el financiamiento hoy día de la infraestructura es pública, hoy día los corredores es con financiamiento público, hoy día el servicio que rinden es para todos nosotros que es público y las utilidades solamente se las llevan los operadores. ¿Por qué vamos a seguir con eso? O sea, el mal servicio, ese es, ¿por qué no avanzar en esa dirección? Eso es increíble. No va a poder ser porque el ministro está mirando la hora, yo sé que nos tiene que dejar porque tenemos un compromiso, así que... Y hoy día a las 5 de la tarde efectivamente me voy como enviado especial de la presidenta a Riad
a una reunión, bueno, voy a estar solamente una noche ya, pero una reunión con los jefes de Estado de Sudamérica y los mandatarios de la Liga Árabe. Y la presidenta me ha pedido que la presente en esta reunión. ¿Va a jugar, ministro, por el respeto a los derechos humanos en Siria? Bueno, déjeme primero llegar, digamos, instalarme. Es algo que está en full actualidad, lo hemos visto todos los días y el gobierno, yo me imagino que como no se ha pronunciado... Y en Emiratos Árabes también. Debería pronunciarse fuertemente. No, yo lo que un consejo, dile Humala que se deje hinchar. Ya, vamos a estar hablando del tema Perú más Lo voy a decir adelante, de parte suya. de todas maneras, claro, Tiene que va el con dicho el de defensa mensaje. que salía todos los días La Razón de Perú. Si no, le va a mandar a Pancho Vidal a Lima. Ahí sí que se deja callar. Y cuenten los que se portaron mal van a pagar. Eso es importante. Haber tenido un poquito más de tiempo, aunque fueran unos minutos, para, por lo menos acá, habernos enterado de cuál fue finalmente la solución al conflicto del registro civil. 39 días, la dirigente quiso saber el monto, quiso dar a conocer el monto del bono. Y no es por un tema de curiosidad, sino para ver cuál va a ser el precedente en los próximos conflictos que se vienen con la NEF y todo. No, es que es un ministro, salvo que tú tengas la información. Porque como no se ha dado a conocer públicamente cuál fue el acuerdo... El gobierno ha dicho claramente que aquí los grandes perdedores... No, eso está claro, pero el acuerdo la ciudadanía, no lo sabe. El acuerdo lo sabemos. La ciudadanía va a pagar también la solución. Entonces sería bueno que supiera con No transparencia quisieron hablar de cuánto le va a costar. el acuerdo. Sí, Se van a descontar los días trabajados. Bueno, yo creo que ya la ministra del Trabajo ha hecho clara el punto. En Chile, cuando un trabajador va a huelga, y yo he estado trabajando, digamos, tanto en el sector privado como también en Codelco, cuando los trabajadores, digamos, no trabajan por su huelga, no se les paga. Eso forma parte, digamos, Entonces, podemos esperar y la eso. ministra del Trabajo lo ha dicho con todas, la ministra de Justicia Entonces lo hay ha que dicho esperar, con todas sus letras que eso efectivamente va a ser así. o sea, independiente del monto del gobierno- bono, se descuentan los días no trabajados. Así es. Ya. Cosa que no ocurrió en el Ministro conflicto anterior. Máximo Se ocurrió con Jaime Pacheco, Mañalich. Muchísimas gracias por Y le habernos agradezco mucho la acompañado. invitación y la oportunidad de estar con ustedes. Primera vez que estaba con Cecilia, nos conocimos acá. Mira. Nos conocimos en el camarín. Bien, pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa y ya estamos de regreso. Seguimos conversando con nuestro próximo invitado, el senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín. Ya volvemos. Muy bien. Ya, gracias por todo. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional. Estuvimos conversando con el ministro de Energía, Máximo Pacheco, y tenemos a nuestro siguiente invitado ya sentado. Le damos la bienvenida al senador Hernán Larraín, presidente de la UDI. ¿Cómo está, senador? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Vamos a estar hablando del Consejo General que se realizó viernes y sábado en Valparaíso, pero antes de eso quería preguntarle respecto a una información que se conoce hoy, que tiene que ver que a partir de mañana a las 11, para ser bien específico, las dependencias de la Fiscalía, el ex senador de la UDI, Gonzalo Uriarte, va a ser el primer dirigente interrogado por la fiscal Jimena Chong en las pesquisas por posibles desvíos de asignaciones desde el Comité de Senadores del partido, que es una arista que se vincula con el caso Corpesca, con la investigación al senador Jaime Orpiz, y donde podría ampliarse también a otros senadores. Ahí vemos ya una citación. Me gustaría saber cuál es la información que usted maneja y si usted también podría ser citado a declarar como parte de el mismo comité de la UDI. Mejor citado a aclarar que interrogado en todo caso, ¿no? Como tú dices. Mira, no sé, esto ha sido a propósito de la investigación del senador Jaime Orpiz, que aparecerían algunas boletas que estaban vinculadas a él con el comité nuestro. Las puertas están abiertas, que se averigüe todo, no tenemos ningún problema. Este es un tema administrativo, hace muchos años que esto funciona de esta manera y todo lo que se pueda hacer por aclarar los antecedentes están ahí dispuestos. Nosotros siempre hemos estado listos para colaborar con las investigaciones que se llevan por el Ministerio Público, por la Justicia, por quien sea. Pero no hay ninguna inquietud, solo la publicidad que siempre se esmera en trabajar, que cada vez que aparece alguien mencionado en la UDI aparece con letreros de este porte. No sabemos cuánta gente de otros sectores políticos han ido a declarar porque aparecen a lo más en una caluguita. Pero bueno, es el costo de la desigualdad de trato. Pero hasta ahora mayor información respecto a otras personas que podrían ser citadas a declarar no tiene. No tenemos ninguno. Y la información que se conoce de Bárbara Molina y Lorena Lara, ambas emisoras de boletas a Corpesca, a este comité, que aparecen como asesoras honorarios del Comité Parlamentario de la UDI. Una de ellas, para ser específico, Lorena Lara, dice que nunca
había prestado servicios a la oficina. Lo que pasa es que los comités de senadores tienen recursos que utilizan los distintos integrantes de ese comité, de todos los partidos. Y cada senador contrata a algunas personas contra esos recursos. Es lo que hemos venido haciendo. Yo tengo a una persona contratada permanentemente con el uso de esos recursos, aparte de otros contratos generales para todo el comité. Contratos de tesorería de alguna fundación, contratos de personal que trabaja para nosotros, secretaria, auxiliar, en fin. Y aparentemente hay algunas personas que estaban vinculadas a Jaime Orpi que también habrían sido contratadas en algún minuto dado por el comité contra los recursos que correspondían al senador. Eso es lo que hay, no tenemos antecedentes de cada una de las personas que ha sido contratada y eso es lo que se tiene que esclarecer. Perfecto. Senador, vamos al tema de Jovino Noboa, quien durante esta semana se ha hablado de un giro en su postura en términos de aceptar una declaración ante los fiscales, el Ministerio Público, y aceptar de esta manera los hechos, no directamente delitos, que se le están investigando, para acceder a un juicio abreviado. ¿En qué posición queda Jovino Noboa y en qué posición queda la UDI respecto a la postura que ha tenido sobre este tema? Dígame una cosa, Andrea, si aquí en el canal llaman a declarar a periodistas por situaciones que les afectan, investigaciones judiciales, ¿a usted le parece que le pregunten en qué situación queda Televisión Nacional frente a este problema? Porque a mí me parece, perdón, que hay un cierto abuso de las situaciones y que normalmente se carga nuestro partido político. ¿En qué situación queda la UDI? ¿En qué situación queda esto? ¿Por qué la UDI? Yo creo que hay una falta... Porque es un militante histórico de la UDI, senador. Perdóneme. Aquí las investigaciones judiciales tienen que ver con actos de personas, no son hechos políticos. Yo no he venido aquí en calidad de comentarista judicial. Sí, pero usted es presidente del partido. Sí, por eso mismo. Por eso yo le pregunto en qué posición, perdón, y me dice que vamos a hablar. La política, ¿me deja hablar? Sí, senador, yo lo dejo, pero para explicarle el punto, ¿en qué posición queda la postura que ha tenido la UDI respecto a estas investigaciones que sabemos son de algunas personas del partido? ¿Ha tenido una postura respecto a esperar hasta el final de las investigaciones judiciales para tomar una medida, por ejemplo, disciplinaria? ¿Eso se va a mantener? Esa es la pregunta que le estoy haciendo. Bueno, yo le insisto, yo no soy comentarista de las situaciones judiciales. Y lo que haga la UDI y lo que haga el tribunal frente a estas cosas tiene que ver con las decisiones judiciales. Mientras no haya condenas, nosotros no participamos de esos procesos porque no nos parece correspondiente a un partido involucrarse en esas materias. Y nos parece bastante negativo que la prensa se preocupe de conectar una investigación judicial con el destino de un partido, porque le hace daño al partido. O sea, la mera pregunta, si algún senador de la UDI va a ser interrogado, como tú dijiste, por los tribunales, es una pregunta que de alguna manera genera sospecha, le hace daño a la imagen de un partido político. Y yo creo que eso es injusto, porque eso no le pasa a nadie más que a la UDI hoy día. Pero es una investigación, senador, no, que está sí, abierta. hay muchas investigaciones que se están haciendo, pero no se tratan igual a todos. Y eso me parece incorrecto. No me parece que es lo que corresponde a un partido político que está haciendo un esfuerzo de contribuir al desarrollo de Chile, que es el principal partido político del país, y yo veo una campaña sistemática destinada a causarle daño a su imagen. Y nosotros no aceptamos esos términos. Aquí hay que hacerse cargo de las responsabilidades. Siempre hemos dado la cara, la vamos a dar siempre, pero tratemos de ser un poquito más objetivos y no convertir a la política en un tema judicial. Pero había una crisis, senador, perdón, a nivel interno, tanto así que salió el presidente anterior del partido justamente por este tipo de investigaciones y las vinculaciones de algunos de sus militantes con casos de financiamiento irregular de campañas políticas. Esa es su interpretación. No es un tema solamente de la prensa, es lo que dijo abiertamente Ernesto Silva. Esa es su opinión. Senador. Esa es su opinión. ¿No salió por eso Ernesto Silva? Salió por otras situaciones que lo afectaban personalmente, pero no por la opinión que usted ha dado. No tenía nada que ver con el financiamiento, con las investigaciones que hay de financiamiento irregular de campaña, la salida no tenía nada que ver con las investigaciones. Su renuncia. A ver, usted acaba de decir de nuevo, acaba de hacer otra imputación. Su renuncia, le estoy preguntando. preguntando. De que salió porque tenía conexiones él con investigación. No, eso fue lo que dijo usted. No, senador. Estoy diciendo que él sale a propósito del manejo que hubo respecto a los casos
de investigación de financiamiento irregular de campañas políticas. El punto también. Perdón, yo quiero terminar. Terminemos, Yo quiero terminar. Yo tengo una pregunta para el senador. Yo espero que podamos hablar de política, porque creo que esto, lo que usted hace, le hace daño a la política. Porque confunde las cosas. No, hacer afirmaciones. Usted no hace preguntas. Usted dice, Ernesto Silva salió porque estaba vinculado a financiamiento irregular. No salió porque estaba vinculado a financiamiento irregular. No fue lo que dije, senador, Eso pero fue no lo que dijo. Sigamos Usted avanzando. dice que está citado un senador para ser interrogado. Es lo que dice la prensa hoy día. No, es que no se interroga a los testigos. Bueno. Y usted debería saber eso porque es periodista. Sí. Yo creo que aquí hay una campaña de la que usted lamentablemente se hace parte. Entonces y le también hace es daño parte a la de política. la prensa hoy día, senador, porque le puedo mostrar el extracto de lo que publica hoy día el diario La Tercera. Aquí está, donde dice que Gonzalo Uriarte será el primer dirigente interrogado por la fiscal Jimena Chong, para que no lo tome como un tema personal. Estoy replicando solamente lo que publica hoy día el diario La Tercera. A los testigos no se les interroga. Cecilia Pérez. Yo creo que son súper legítimas las preguntas que hace Andrea, porque son las que se pregunta toda la gente y yo creo que la UDI ha dado pasos grandes con la presidencia tuya, Hernán Larraín, en términos de separar las responsabilidades personales y de que el partido como tal siga existiendo y siga mirando hacia enfrentar lo que viene. Tanto es así que en el consejo que tuvo el día viernes y el día de ayer tomaron una resolución que es muy buena para los desafíos que vienen, como es, por ejemplo, no llevar candidatos que tengan o conflictos en la línea económica o juicios pendientes. Yo creo que eso nos sirve como sector político. Ahora, también el punto es que uno siente dentro de lo que es la política que efectivamente se ha cargado mucho la mano, y puede ser porque ha avanzado más el caso Penta, que fue el más conocido, que el caso Soquimich, a nuestro sector político que a personas que estarían involucradas de la nueva mayoría, particularmente de la Democracia Cristiana y del Partido por la Democracia. Eso creo yo. Yo en esa línea, hablando de política, quisiera hacer una pregunta a Hernán. A mí me pasa que siendo militante de Renovación Nacional y viendo lo que ha sucedido un poco este mes, el último mes, de una instalación de nuestros referentes, que es Chile Vamos, que coincide que justamente, y más allá de que tanto la nueva mayoría como Chile Vamos estén mal evaluados en las distintas encuestas que han salido, Adimark, CER, Diego Portales, todas las que se han conocido en este mes coinciden en tener una mala evaluación por parte de la ciudadanía, me pasa que también coincide con que el mes que permite que la presidenta Bachelet dé un salto en la encuesta, que no es de un 25, un 29%, es como sacarse un 2,5, un 2,9, que yo lamento que el vocero lo celebrara tanto. Hay que aspirar siempre a mucho más por la estabilidad y el bien del país. Yo siento que ese también fue un mes perdido para nosotros como referente, porque nos enfrascamos en la discusión de principios sobre quiénes estaban a favor o en contra del aborto, cuando yo siento que grandes principios de la centro-derecha debiesen ser, por ejemplo, la protección hacia el mérito, el esfuerzo de la clase media. Ese es un principio a considerar en un referente. Gran principio debiese ser la superación del 7% de pobreza que van quedando. Ese es un principio a considerar una declaración de intereses. Y por cierto, la defensa de los derechos humanos, partiendo por el primer derecho, que es el derecho a la vida, y sin ese uno no puede ser titular de ningún otro derecho. Y yo creo que eso estamos convocados. ¿No siente, Hernán, senador, que este mes fue perdido en ese sentido de hacer oposición? Estaba el paro del registro civil, estuvo el bono del Banco del Estado, han existido conflictos con Perú, con Bolivia, y hay una ausencia de vocería nuestra y de postura. Yo pienso que efectivamente hemos tenido dificultades para endilgar nuestra nueva alianza, Chile Vamos, porque cuesta armar una coalición que tenga efectivamente solidez. La nueva mayoría hizo una cosa más simple, hizo un programa de gobierno y en torno al programa de gobierno se estructuró. Nosotros hemos querido hacer el camino difícil, que es generar bases para fundar un programa de gobierno, armar una institucionalidad. No existe la institucionalidad en la nueva mayoría, con estructura, con comisión política, con directivas regionales. Estamos haciendo el camino difícil que nos va a costar más. Sin embargo, estoy seguro de que cuando parta, ese conglomerado va a ser un conglomerado más sólido, en donde el eje de gravedad de los partidos va a ser compartido con el de Chile Vamos, de manera de poder ofrecerle al país no una alianza de coyuntura, sino que realmente una estructura
organizada de la oposición, que es una alternativa de gobierno para defender los postulados que tú señalas. Nos ha costado, y yo creo que en ese tema precisamente del aborto hemos resuelto bien y se han ido esclareciendo las diferencias, porque no podemos pensar que todos los integrantes de una coalición política, que además espera ser muy amplia y muy diversa, piensen todos lo mismo en todas las materias. Hay que tener los mínimos comunes, y eso los hemos ido consolidando. Y sabemos que en el tema del aborto nosotros somos partidarios y no vamos a transar jamás en la defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Pero hay otras personas en la alianza, en esta nueva alianza, que no piensan exactamente igual. Eso no significa que no podamos ser miembros de esta alianza, porque lo que nos une son muchas cosas que le dan a los chilenos una alternativa fuerte hacia el futuro. Ahora, no hemos logrado avanzar más en hacer oposición en este periodo en donde el gobierno efectivamente ha logrado repuntar un poquitito, pero tampoco seamos muy optimistas. Yo los veo contentos porque pasaron del 26, 25 al 29. O sea, 7 de cada 3 no están con el gobierno, lo rechazan. Y además hay índices muy graves. El 92% dice que el gobierno ha fracasado en el tema de la seguridad pública. Más del 80%, es decir, 8 de cada 10 chilenos dice que en materia de seguridad este gobierno da la hora. Entonces, yo no sé, es como un chiste que había el de la hiena, ¿no? Que era... Bueno, ese no me lo sé. ¿Eso no se lo sabe? No, es un chiste cochino. Chuta. Es muy temprano para contarlo. No. Hay niños escuchando. El chiste era que describían a la hiena como un animal que se alimentaba de excremento, que hacía el amor una vez al año, tenía celos una vez al año, pero que se pasaba riendo todo el día. Entonces la pregunta era, dígame, ¿cómo una persona que se alimenta de excremento y hace el amor una vez al año puede reírse en forma permanente? Yo no sé de qué se ríe la hiena. Yo le voy a explicar al senador por qué estamos contentos. Víctor Maldonado primero. La democracia cristiana una vez más. Vamos a escuchar. Es que hablan aquí, no en la nueva mayoría. Dos o tres cosas porque se tiraron mucho, pero una cosa primero, los reconocimientos, hay que empezar a hablar bien de nosotros cuando se hacen las cosas bien. Yo creo que aquí tenemos en el Senado una persona que está tratando de hacer su partido, sacarlo adelante, que es una tarea extraordinaria que tiene todo en contra, porque realmente la opinión pública no está pensando que los partidos son la cosa más maravillosa de la tierra. Sin embargo, la democracia los necesita y no necesita, y eso es tremendo. Ahí hay que decir una cosa, el destino de la UDI va a ser sancionado por lo que ocurra de ahora en adelante. Ahora se espera que las normas éticas que definan internamente sean estrictas y que se la apliquen a quien se la apliquen. Y que separen al partido de aquellos que, habiéndolo fundado, de todas maneras no se condizan con lo que las normas digan. Y solamente así se podrá salvar al partido, porque hay tanto cambio en el ambiente que de seguro en las próximas elecciones no todos los partidos que conocemos van a sobrevivir. El mapa va a cambiar irremisiblemente, pero depende de lo que ahora espera todo el mundo, reaccionen. Ustedes, nosotros, los demás allá, los nuevos partidos, pero que se va a reconfigurar esto, se va a reconfigurar. Que se ha logrado hasta ahora, no se ha logrado hasta ahora, pero tienen una oportunidad y tienen que saber aprovecharla. Incluso algunos como Rodolfo Carter decía, la raíz no ha tenido espacio ni colaboración para hacer los caminos que requieren. O sea, aquí cuando alguien intenta lo bueno hay que decir, aquí hay alguien que lo está intentando. Eso es una cosa valiosísima y yo quiero decirlo. En relación a lo señalado con nosotros, lo de la hiena. Lo de la hiena. No voy a hacer cargo de la hiena. A raíz de la hiena. Eso me motivó. No voy a hacer cargo de la hiena, aunque tengo celo más de una vez al año. Esto es solo para decir lo siguiente. Mire, pongámonos de acuerdo en que el gobierno ha pasado por dificultades. Correcto. Póngale que algún que otro error hayamos cometido. Varios hemos cometido. Listo. En todo el mundo, cuando el gobierno baja, la oposición sube. Eso pasa siempre, porque hay que ser muy patevaca para que no funcione eso. Bueno, en toda la encuesta la nueva mayoría está mejor evaluada que la alianza. Es decir, la pega no se está haciendo bien. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, lo digo, desde el punto de vista de una mayoría que funciona y debe funcionar todavía mejor, efectivamente, tiene que la mayoría funcionar mejor en coalición.
pero sin los peldaños de dentro de los partidos no se puede. Para eso hay que dignificar la militancia, que está muy a mal traer, pero yo diría lo siguiente, y digo al tiro para que después nos chequemos porque nos podemos ver en el tiempo. Lo que importa es la tendencia. Estamos remontando, pero antes de final de año, bueno o malo, vamos a estar sobre el 30. Y para la elección municipal vamos a estar alrededor del 40 en apoyo al gobierno. ¿Es bueno o malo? No lo sé, pero sé cuál es la tendencia. Cuando haya que definir la presidencial, vamos a estar en la mejor posición. Y vamos a estar en mejor posición si ustedes no despiertan, y hasta este momento se ve más bien que hay gente que puede estar dando la hora y otros que ni siquiera dan la hora. Y no se están riendo tampoco, digamos. O sea, estamos peor que la hiena. ¿Le gustó esa respuesta, senador? Yo, desde luego, agradezco el reconocimiento del esfuerzo que estamos haciendo, porque efectivamente estamos haciendo un esfuerzo, dejando que los tribunales hagan su trabajo, reconociendo los errores que algunos de los militantes nuestros hayan podido hacer, pidiendo disculpas incluso por eso, el único partido yo creo que lo ha hecho, pero trabajando sobre todo en cómo enfrentamos esto hacia el futuro, porque este no es un problema de un partido. Por eso que a mí me molestan las preguntas que siempre se le hacen a nuestro partido y no a otros partidos. Es un problema del espectro político y peor todavía. Yo lo que encuentro que estamos pasando por un proceso de verdadera crisis moral, porque no es la política solamente. Cuando vemos el tema de las colusiones, vamos viendo que ahí hay un problema también de carácter ético en el ámbito del empresariado. Cuando vemos la Iglesia con reiterados sacerdotes denunciados por abusos sexuales, pedofilia y otros, y con debilidad inicial en un momento de la propia Iglesia para asumirlos y resolverlos. Yo siento que hay una cosa más generalizada. Y por eso que ayer en nuestro Consejo General hicimos un llamado para que este proceso de rectificación moral sea tomado por todos los chilenos. Si aquí lo que no puede ser es esa actitud de señalar con el dedo a tú eres el malo, como si los demás todos fueran buenos. Estamos en una situación mala. La gente no cree no solamente en un partido, no cree en los partidos. No cree en ningún sector. Exactamente. Y entonces en ese escenario yo creo que lo que nosotros tenemos que asumir esto con mucho coraje, con humildad, no solamente para reconocer los errores, sino que también para pedir disculpas. Ese esfuerzo es el que estamos haciendo. Pero de cara al futuro, con normas éticas, nosotros no vamos a aceptar candidatos que tengan antecedentes comerciales o judiciales. Le hemos otorgado más atribuciones al Tribunal Supremo para que fije un código de ética que le exija a nuestros militantes conductas distintas. Estamos haciendo un esfuerzo de superación. En el Congreso hemos aprobado, junto con Patricio Walker, un proyecto de ley, hemos presentado un proyecto de ley para levantar los estándares de los parlamentarios con más exigencia y también con más atribuciones para la Comisión de Ética del Congreso. Estamos asumiendo nuestra tarea. Entonces, que nos vuelvan a poner en lo que pasó hace 6 meses, un año, a mí me parece que no se reconoce el esfuerzo que se está haciendo, porque todo lo que está pasando en términos de citaciones son coletazos de hechos del pasado, nada nuevo. Y en ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo y vamos a seguir haciendo ese esfuerzo. Y finalmente, respecto del tema de la oposición, yo creo que en temas de la oposición, Adimark en los últimos 4 meses, en 3 de ellos, la oposición marcó más que el gobierno. Solamente en el último hubo gente que efectivamente se identificó más con el gobierno que con la oposición. Desde marzo. Claro, estaban siempre arriba, se pasó. Por eso esta llena está sonriendo, porque entonces, nos pasamos de nuevo. Sí, pero es que ustedes creen que es una tendencia. Sí, y es una foto. Bueno, veamos. Ahora por eso, pero entonces no se alegren tanto. La llena no debe reírse mucho. Oye, primero en el debate que ustedes dos, ¿sabes el problema, Hernán? Que tenemos que aceptar todas las preguntas. Bien o malintencionadas. Pero no afirmaciones. No, es que en el cuadro que estamos nosotros, del 3% de confianza, hay que poner la cara, el pecho y todo lo que corresponda. Oye, ¿cuánto tiempo llevo poniendo la cara y el pecho? Lo que te quiero decir es que la ciudadanía nos exige más que lo habitual. Esa es mi impresión en el debate que estuvieron. Segundo, te voy a preguntar una cosa específica, pero ser presidente de la UDI, yo creo que este es el peor momento de la UDI. Yo creo que haya tenido 2 momentos en su historia desde el 83 en adelante. Estaba pensando, la derrota de Pinochet, el 88, yo creo que es un momento muy jodido para la UDI, y este. No,
Yo me permito una interrupción. Yo creo que los momentos más duros fue cuando asesinaron a Jaime Guzmán Sí, y claro. cuando hubo la acusación en el caso Spinner. Esos fueron los dos momentos más graves de la UDI. Sí. Los Le agrego otros, también, le los agrego. otros no son de la UDI. Ya. Pero tú estás dirigiendo un partido para hacerte la lista. Pero tiene el tema del financiamiento, el tema con Penta, tenés a Orpis, Moreira, de Musino, Boa, el comité de senadores. No, pues, Pero esa lista es completa, Pancho. No, espérate un poquito. Déjeme terminar, no se me desespere. Porque si lo va a nombrar, haga el nombre a todos. Pues. Bueno, y Pizarro y todos los demás. Empiece por su Inclúyelos de partido. su partido. Empiece por su partido. No, pero estamos La calidad hablando- empieza por no, casa. Alcanza por su partido, Está el presidente de la UDI aquí, no el presidente del PP. Entonces, Avancemos había que porque responder por la todo. lista es larga. entonces fíjate, hace 15 días atrás se dio la coincidencia que los dos candidatos a alcalde de Providencia en la UDI era Riostal, acusado por colusión, y la B por derechos humanos. ¿Qué es lo que te quiero decir esto? En ese cuadro, la pregunta es, ¿qué es de efectivo lo que leí los últimos días? Esto de que el Tribunal Supremo o que Guillermo Ramírez, tu secretario general, mandó un mail, eso lo leí La Tercera, en que la tesis era la siguiente, que lo comenta hoy día Carlos Peña. El ilícito, que es plata para el bolsillo, condenable. El ilícito, que es para el partido, no es condenable. Corrígeme, lo encontré increíble. ¿Qué es el artículo de Carlos Peña hoy día? Pero es lo mismo que con Pinochet. ¿Ah? Es lo mismo con Pinochet. O sea, Pinochet solamente lo castigaron cuando se dieron cuenta que se había llevado plata para la casa. Todo lo anterior, los asesinatos, no fueron... Pero o sea, esa es la pregunta específica. esa es la línea. Ahí dejaron de ir a verlo. ¿O fue modificado ayer en el Consejo? A ver, dos cosas. Primero, el repudio a la violación a los derechos humanos La raíz tiene un ha sido consistente. Y muchos de nosotros... Dejaron de ir a verlo a la casa. Y muchos de nosotros lo supongo. hicimos durante el gobierno militar. Eso es Así correcto. que, Por eso le iban a dar las vacaciones, por favor, por Hay favor, que reconocer. tratemos de no mezclar las cosas, cuestiones personales con cuestiones institucionales. Enseguida, respecto del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo efectivamente fijó unos criterios de su cuenta y riesgo respecto de cómo debían entenderse los casos que pudieran estar hoy día sometidos a cuestiones judiciales. En el fondo, tratando de decir, mire, cuando ha habido movimientos o irregularidades o actos ilícitos que hayan tenido como objetivo, entre otros, enriquecimiento personal, deben ser sancionados. Pero si se ha seguido una práctica generalizada en la política, que se entendía que era algo razonable, entonces la actitud debería ser distinta. Esa es su opinión. Yo quiero decir que nosotros, cuando una persona termine un proceso y entre en fase de condena judicial, cualquiera que sea esta, a nuestro juicio el tribunal debe conocer y pronunciarse sobre estos casos. ¿Cuál va a ser su criterio? Yo no soy miembro del Tribunal Constitucional. En esto nosotros respetamos las instituciones. La ley de partidos políticos hace que los tribunales supremos, que son como comisiones éticas internas, resuelvan los casos que se le presentan. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero nosotros asumimos nuestra responsabilidad, que será la de poner estas situaciones en su conocimiento para que falle. El comentario sobre eso no es una opinión política del partido. Gonzalo, Francisco, deja que sigamos con... Siguiendo con la encuesta de IMAR, que está muy citada por todos, ¿no es cierto? 35-31. Y en eso, Pancho, qué bueno que ahora, porque antes rebatías que el porcentaje de la oposición no era la oposición, ahora entiendo que sí. Una voltereta más, pero no importa. Lo relevante... Una voltereta. Una voltereta más, porque cuando Además, los 3 meses en que hubo más gente identificada con la oposición, gastaste largos minutos en decir de que eso no podía ser visto así. ¿Ustedes creen que son el 31%? Entonces, somos bastante más de 31. ¿De dónde? Miren, ¿De las elecciones, el resultado de las elecciones. Ya, Gonzalo, avancemos con el Pero punto. avancemos. El Sí. tema es político. Sí. Porque este fin de semana, Ya. 25 sacó Matei. en temas políticos, Pancho. Este fin de semana nosotros hemos visto que, y lo marca así, y así lo ratifica Víctor, ¿no es cierto?, en su análisis, dice, pareciera ser que la oposición o la gente que rechaza al gobierno va a ser mayoría, en el mejor de los casos, hasta hacia finales de este gobierno. Así es. ¿Ah? Entonces, ese es el mapa, pues, Pancho. ¿Ah? La gente que rechaza al gobierno va a ser mayoría hasta bastante entrada ya a la elección presidencial. Y siguiendo en eso, y siguiendo en esa lógica, uno entiende la actitud del expresidente de la ADC y ahora
posible candidato o precandidato presidencial Ignacio Walker, ¿no es cierto? Donde no solamente reclama de que la ADC pareciera el vagón de cola de la nueva mayoría y que no es escuchado, Pancho, no es escuchado. Eso es lo que reclama la ADC. No la escuchan, le pasan por encima. ¿Ah? Le gritan encima y en la oreja, Pancho. Eso es lo que a la ADC la tiene un poquito nerviosa, de sentir de que en el fondo está legitimando. No, lo dice Ignacio Walker, léalo. ¿O no lo lee? Lo leí. Ah, qué bueno. Hágale caso entonces, escuchen. Entonces, dejemos que termine primero Gonzalo Miller, por favor. Ignacio Walker ahí hace varios puntos respecto, por ejemplo, la gratuidad. Dice, aquí la glosa gratuidad no está para ser aprobada. Dice, en salud, la inversión en salud, las promesas incumplidas en salud, la cantidad de comunas que estaban esperando un hospital que se les prometió, se hizo campaña con eso y no se les va a cumplir. Dice, bueno, ese es un punto que también en esta ley de presupuesto va a generar un problema político relevante. Problemas que tienen que ver con urgencias sociales, con urgencias sociales, temas que son de primera prioridad para las personas, educación, salud. Entonces dice, bueno, esto no es primera vez que habla Ignacio Walker, no es primera vez que pareciera que se para en un punto distinto al del gobierno, sino que más parecido al de la oposición. El tema es, ¿le cree a esta pataleta? Porque tampoco es la primera pataleta. Es como la quinta vez que hace el punto Ignacio Walker, más que un matiz, como dice Pancho Vidal, y realmente al final... Y que la UDI lo sí, pero aquí ya lo que estamos exaltando no es que tenga razón en lo que apunta, que la tiene, sino en la consecuencia de que si yo creo que es engañar a hablar de gratuidad hoy día con esta glosa presupuestaria, no la puedo votar a favor. Nuestra duda, y la duda de muchas personas, es que eso es el inicio de una negociación. No sabemos de qué, de cupo, de otras leyes, de mayor perfil público, y no una posición que vaya a trascender. Entonces decir, bueno, porque en la UDI y en la oposición en general hay sectores que miran esto y dicen, bueno, ¿va a tener consecuencias? ¿Es un actor al cual habría que tratar de encontrar un mundo en común o en realidad es una simple pataleta? A ver, yo creo que estamos frente a una situación que uno vive permanentemente en el Congreso. Cuando estamos discutiendo la reforma laboral se produce la misma inquietud, porque aparecen algunas figuras de la democracia cristiana diciendo, oye, tratemos de buscar una solución, porque aquí podemos generar una crisis de empleo, un aumento en el frenazo de la economía, y levantan la voz nuestros senadores de la ADC. Pero no son oídos. Son tres: Saldívar y los Walker. A lo menos. No la Carola Goich. No la Carola Goich. En este punto sí. No la Carola Goich, pero son varios senadores de la democracia cristiana. No tres, son más que tres. Y la realidad es que no son escuchados. Yo creo que efectivamente aquí había un cambio en la política muy significativo en Chile. Los gobiernos de la concertación fueron gobiernos de centro-izquierda, como el de Piñera fue un gobierno de centro-derecha, y eso marcaba una disputa por el centro. La nueva mayoría, al subir al Partido Comunista, porque es la gran diferencia con la concertación, se marca como una coalición de izquierda, francamente de izquierda, asume las ideas del socialismo. Y en ese sentido ha habido un cambio muy radical en el eje de la coalición. En eso, obviamente, la democracia cristiana está como en el jamón del sándwich, porque antes jugaba un rol más significativo y lograba equilibrar las cosas, centraba la coalición. Hoy día no lo hace. Y no sabemos, por lo tanto, si le da para algo más que una pataleta, lo que dice Ignacio Walker, porque a lo mejor ya no tiene la fuerza para que lo escuchen, para que hagan lo que piensan en los distintos temas, incluida la reforma laboral, que estamos muy avanzados en su despacho, y en donde hemos visto que no hay ninguna posibilidad de escuchar cuestiones más de sentido común, de realismo económico, que son compartidas con la democracia cristiana, porque la máquina de la izquierda está instalada en el gobierno. Iván Milliners. Sí, hay una... Ya que estábamos hablando de las tendencias, que es una de las cosas que también a Gonzalo le gusta. Una de las cosas que uno puede observar es que la tendencia en los últimos 10 años, en los últimos 8 años en particular, de la UDI ha sido una tendencia hacia abajo, en términos electorales, en términos de diputados. Hay una serie de indicadores, la cantidad... De 40 a 29. Bueno, el número se maneja. Entonces, creo que y es anterior a Penta. O sea,
quiero despejar el asunto. No tiene que, tampoco tiene que ver con la muerte de Jaime Guzmán, porque Guzmán es asesinado en el 91 y era un periodo de crecimiento de la UDI. Tiene que ver con, a mi juicio, tiene que ver con otras cosas, con la interpretación que hace la UDI y el programa que representa la UDI, que está chocando con el Chile de hoy. O sea, están chocando con la idea y con lo que piensa la mayoría de los ciudadanos. Y uno de los temas que más... que es más claro para todo el mundo es que entre el 2006 y el 2011 son las dos grandes movilizaciones estudiantiles, la primera marcada por el pingüinazo, o sea, estudiantes secundarios reclamando por la calidad de la educación que se entrega en nuestro país. Luego la del 2011 es más amplia, también incluye a los universitarios, pero se vuelve a reclamar con respecto a lo mismo. Y se levantan básicamente dos elementos, que uno es el tema del lucro como un elemento nocivo y después el tema de la mala calidad, que también está siendo parte de ese... Y en eso creo que la posición de la UDI no ha sido clara o no ha tenido respuesta a la ciudadanía a sus planteamientos en materia educacional. O sea, si uno ve lo que siguen planteando en el mundo estudiantil, crítica que usted ha hecho con respecto a lo que pasó en la Universidad Católica, por ejemplo, que ganó una lista de izquierda en un espacio donde el gremialismo ha sido fuerte desde hace 40 años, muestran que va en una dirección distinta a lo que está pensando la ciudadanía. Entonces, creo que ese es el gran problema. Y para ir a una pregunta, porque nos podemos discutir si la nueva mayoría abrazó el socialismo, que es una de las cosas que usted acaba de afirmar, que cualquier análisis riguroso lo dejaría bastante complejo esa aseveración, pero bueno, son aseveraciones que se pueden hacer en una conversación y una discusión de este tipo. Es con respecto a algo que yo creo que es lo más relevante de la semana, y quiero decirlo, que es la presentación del proyecto del sistema de educación pública, que para que lo entienda la mayoría de la gente es la desmunicipalización de las escuelas públicas de nuestro país, que hoy día están al amparo de las municipalidades, son los entes intermedios que están entre el ministerio y la escuela, que regulan y hacen el trabajo en ese lugar. Y lo que se busca, básicamente, es decir, se fracasó en los últimos 35 años en un modelo donde las municipalidades, más allá de las buenas intenciones que hubo en un comienzo, más allá de las buenas intenciones que pusieron muchas personas que trabajan en ese lugar, han sido, y en eso hay una mayoría del país que lo piensa así, han sido también responsables este sistema de municipalización, de dependencia municipal de la escuela, de la calidad en la que hoy día se encuentra la educación pública. Entonces lo que se dice, vamos a buscar otro sistema, que es establecer 67 servicios, como es hoy día el sistema de salud, que se van a hacer cargo de personal especializado. O sea, vamos a poner gente especializada, no alcaldes, no municipios, sino personal especializado que haga esta labor intermedia. Que apunta directamente a una cosa que es básica, que es el tema de la calidad. O sea, hay miles de proyectos, pero este es bastante claro con respecto a qué es lo que busca profesionalizar la administración intermedia de la educación pública en nuestro país, es en las escuelas de Arica a Punta Arenas. Y la pregunta es muy sencilla, porque la UDI va a seguir repitiendo el esquema que lo deja en la minoría y lo deja en la tendencia que va hacia abajo, que es defender el sistema municipal, defender efectivamente la obra y la dictadura, o vamos a buscar alternativas que potencien mejorar la calidad y que darle profesionalismo hoy día a un sistema que lo necesita para el bien, no del ministro, no, sino que efectivamente del país y de las familias, que hoy día un 33% de los niños en nuestro país estudian en esas escuelas. ¿Cuál es la posición de la UDI con respecto a este proyecto? Si vamos a tener votación a favor o vamos a tener votación en contra. Mira, lo primero es que en tema de la tendencia hay que ser objetivo. La tendencia de la UDI desde las elecciones, las primeras elecciones del 89 hasta el 2009, fue efectivamente ascendente. Hasta el 97. La primera vez, hasta el 2009. 2009, sí. La primera vez que baja es efectivamente en las elecciones municipales y parlamentarias siguientes. No sabemos si es tendencia porque eso lo vamos a saber en la próxima elección. Y yo me la juego de que la UDI es un partido muy comprometido con lo que está pasando en Chile y es una alternativa real. No la miren en menos porque ha tenido algunos problemas. Al final los problemas los hemos tenido todos y la política tiene que seguir funcionando. Y el esfuerzo que estamos haciendo es precisamente para recargar de energías y pensar en un proyecto futuro, haciéndonos cargo de nuestros errores y hablando de lo que la gente quiere oír. Segundo comentario, antes de contestar directamente tu pregunta, tiene que ver con lo que ha pasado. Yo creo que la nueva mayoría quiso interpretar lo que ocurrió de una manera muy audaz, muy agresiva, ¿saben? El malestar del 2011 refleja que la sociedad cambió y que espera un cambio del sistema económico, político, constitucional, etc.
Y yo creo que ese diagnóstico es un diagnóstico equivocado. La gente, si bien quiere cambio, no quiere refundar ni reinventar el país. Y las políticas que ha implementado la nueva mayoría, todas las políticas, desde la reforma tributaria, la reforma educacional, la reforma laboral, son políticas que la gente ha rechazado, porque ve que se está tratando de reinventar el país. Y eso, a mi juicio, es un error. Porque, Iván, tendrás que compartir conmigo, tú hablas de tendencia. La tendencia, cuando se evalúan todas las reformas del gobierno, es de rechazo. Y la pregunta es, ¿por qué siguen insistiendo en refundar el país cuando lo que la gente quiere es corregir el modelo, corregirlo profundamente? Incluso en el tema constitucional. Mira, en el tema constitucional, hoy día tú le preguntas a la gente si quiere reformar la Constitución y te dice que sí, mayoritariamente. Pero ¿qué es lo mismo que pasaba antes? Tú le preguntas, ¿cree que hay que reformar la educación? Te dice que sí. ¿Reformar las normas laborales? Te dice que sí, queremos proteger más a los trabajadores. ¿Quién no quiere proteger más a los trabajadores? Pero cuando se conoce, este es el proyecto, aquí está la reforma educacional, aquí está la reforma laboral, entonces la gente dice, ¿sabe? No, pues esa no. ¿Por qué no dicen cuál es la reforma constitucional? ¿Cuál es la nueva constitución que quiere? ¿Tienen miedo de que la gente conozca esta nueva constitución? Yo digo, porque si la conocen, la van a volver a rechazar. Bueno, entrando a lo que tú dices, nosotros hemos visto que en el tema de desmunicipalización hay resultados muy dispares. Hay escuelas municipales que funcionan extraordinariamente bien. Hay otras que funcionan regularcito y muchas que funcionan mal. Y es evidente que hay que hacer esfuerzos por modificar. No sé si el modelo que se está planteando sea el mejor modelo. Yo personalmente preferiría un modelo que fuera más que volver a que hayan organismos estatales que administren, más bien ir hacia una sociedad docente, en donde las escuelas públicas sean manejadas por su director, por su profesorado y por la comunidad de padres y apoderados. Una descentralización a la base, porque me parece que es ahí donde se da el problema. Nosotros tenemos que fortalecer a la comunidad educativa, porque el problema de la calidad de la educación se da en el aula. Yo he trabajado muchos años en los temas educacionales y yo lo que veo es que todas las soluciones que se buscan son estructurales. Tú dices, la calidad de la educación va a mejorar porque la va a administrar no la municipalidad, sino que otro ente estatal. Yo digo, la calidad de la educación va a mejorar cuando la comunidad escolar, integrada por su directiva, por sus padres y apoderados, y por los docentes, se hagan cargo de la escuela. Claro, y ese es el cambio que a mi juicio falta, y no el de estructurar instituciones. El proyecto es solo una parte, es una parte de un problema mucho mayor, que apunta directamente a este órgano intermedio que tiene que existir. O sea, alguien tiene que conducir efectivamente las escuelas públicas a nivel de los territorios de una manera que no sea el ministerio. Hoy día la solución que se impuso desde el año 80 en adelante fueron los municipios, 345 municipios del país, con resultados totalmente irregulares y dispares. Pero una de las conclusiones más... el modelo en sí mismo sea malo. Pero una de las conclusiones que tienen los expertos, desde el CEP, es que efectivamente las municipalidades, por los ciclos que tienen, no pueden darle continuidad ni siquiera a los proyectos exitosos. O sea, municipalidades que lo hicieron por 8 años bien, hay un cambio municipal y esa municipalidad decae. Entonces necesitamos profesionalizar eso. Entonces, hoy sacarse la pregunta diciendo que efectivamente tenemos que avanzar en el aula, bueno, si hay miles de proyectos, hay carreras docentes que también hay que votar para mejorar efectivamente las condiciones. Aquí estamos hablando y la pregunta ha sido presentado por el gobierno. La pregunta es efectivamente, ¿estamos por la desmunicipalización o no? Entonces, lo que yo puedo entender de la respuesta que tú nos acabas de entregar es que no. No, tú esa es una interpretación gratuita. Lo que estoy diciendo... porque, no es gratuita, porque tú dices, aquí lo que necesitamos es cambiar, que sean los colegios, que no sea una institución central, que no lo es. Primero porque son 67 servicios descentralizados que tienen además una comunidad, un consejo local que establece que tengan las relaciones. Entonces, la pregunta es, o sea, efectivamente, ¿estamos por mejorar al menos ese punto? Estamos mejorándolo y cuando decimos que hay que descentralizar a los colegios, estamos avanzando un paso más en la descentralización, con los roles que tiene que tener el Estado para mantener la uniformidad, para mantener la vigilancia en el uso de los recursos y la calidad. Pero nosotros sí creemos que hay que avanzar en la descentralización y no recentralizar como de alguna manera este proyecto lo plantea. Ahora, yo
como no sé cuál es el mejor modelo y nadie lo sabe, yo lo que sugiero... Pero usted va a tener que votar. Pues. Por cierto, es que por eso yo digo, lo que sugiero es que se haga un plan piloto. Hay muchas municipalidades que efectivamente quieren entregar su escuela. Entonces, que hagamos un plan piloto a ver si este modelo que ustedes quieren plantear funciona, porque no nos compremos, porque en muchos municipios no ha funcionado bien, que se diseña, porque el Transantiago fue un diseño espectacular, yo me acuerdo de la publicidad, y fue un desastre, no vaya a ser lo mismo. Senador, voy a darle el paso a Víctor y a Francisco Vidal, pero antes quería preguntarle a propósito de lo que decía Víctor respecto a este reconocimiento a su liderazgo en el partido, que lo hace también esta semana Rodolfo Carter al dejar el partido, al dejar la UDI. Él habla acusa a la UDI de arrinconarse en el Congreso, de tener una posición tibia en el caso de la colusión, de las colusiones en general. Me gustaría saber cuál es su visión al respecto y en particular de una frase que dice Rodolfo Carter, que es que con un partido tan cerrado y tan renuente a los cambios, a la discusión, ni siquiera Margaret Thatcher habría sido militante nuestra. Me gustaría saber cuál es su respuesta a esa, Francisco Vidal, a esa declaración. Recordando además que él tiene buenas palabras hacia usted, dice que tiene mucho cariño, que reconoce el esfuerzo que hizo por hacer modificaciones al interior del partido, pero de todas maneras entonces tiene críticas a eso. Le tengo mucho afecto y mucho reconocimiento a Rodolfo porque ha hecho cosas muy importantes. Yo estoy seguro que lo van a reelegir con una inmensa mayoría de votos por el trabajo que ha hecho. Y creo que personas como él tienen que estar en la UDI porque participa del ideario. Y como en todas las colectividades, siempre hay personas que tienen unas inclinaciones más fuertes por un lado, otras inclinaciones por el otro, pero tenemos que aprender a convivir. Y yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo de una renovación muy profunda en el partido, que busca efectivamente expresar dentro de cierto tronco central de las ideas de la libertad, de inspiración cristiana, de un compromiso popular y con la clase media, muy sólido, que es lo que le da sentido a dedicarnos a esto, con personas que puedan tener matices en algunos aspectos. Yo no entiendo que alguien como Rodolfo no esté dentro de eso, y él lo sabe. Quizás en este proceso en que hemos estado recargando y renovando a la UDI hemos ido no con toda la rapidez, porque tenemos algunas mochilas y eso nos hace caminar con más lentitud, pero el proceso de renovación programática, por ejemplo, termina en enero con una convención nacional en donde esperamos generar este debate. La discusión que recién comentábamos con Chile Vamos también ha sido muy útil para poder ordenar estos conceptos y tener la flexibilidad que se requiere. Pero nosotros en algunas cosas no vamos a transar, pero podemos convivir. Senador, y eso, respecto al tema de la colusión, a ese cuestionamiento directo que hace, que ha tenido, dice, una posición tibia la UDI frente a los casos de colusión. En eso no estoy de acuerdo, porque en eso la UDI desde el primer día ha condenado la colusión y ayer, tanto en el voto político como en mi intervención, el voto político fue aprobado por aclamación, se condena con fuerza la colusión por una razón, por más de una razón, no solo porque es un atentado a conceptos básicos del sistema económico, que es el de la competencia. Si no funciona la competencia, realmente el sistema no funciona. Y otros mecanismos, otras situaciones como las que produce la colusión generan una desarticulación y una falta de confianza en este sistema. Así es que la colusión es rechazada por convicción conceptual, pero además porque el efecto que tiene la colusión es que le produce un daño a los consumidores. O sea, aquí son los consumidores los que pagan la cuenta del mayor enriquecimiento de los empresarios coludidos. Y esa codicia no es aceptable. La hemos condenado desde el primer día. Ayer la volvimos a rechazar tanto en el voto político como en la intervención que yo hice, porque en eso no hemos tenido ni tendremos dudas. Víctor Maldonado, muy breve porque ya se nos va acabando. Sí, pues nos quedan 3 minutos. Sí. Solo un minuto para esto. Yo como uno nomás. Nosotros, ¿por qué vamos a crecer como nueva mayoría y como democracia cristiana? Una, porque nosotros estamos creciendo en los sectores populares, estamos creciendo en las mujeres, estamos creciendo en regiones, estamos creciendo quienes se identifican con la izquierda. O sea, estamos en el voto duro. Para poder seguir creciendo necesitamos la clase media, la capital. Tienen que abandonarla. Y por lo tanto, el partido, o sea, el gobierno necesita de la democracia cristiana para seguir creciendo y consolidarse, como creo que es el proyecto de todos.
Cuando los demócratas cristianos tardan en reunirse y ponerse de acuerdo, entonces siempre las primeras palabras son muy duras porque hace mucho que no nos juntamos. Pero yo les puedo decir que es lo que va a terminar hoy día haciendo el encuentro de hoy día. Hoy día nosotros vamos a lanzar la campaña municipal y poner a todo nuestro liderazgo al servicio del terreno y de los candidatos. 2, vamos a decir, saquemos pronto el acuerdo el pacto Nueva Mayoría y pongámonos de acuerdo especialmente con los radicales socialistas. 3, o sea, no tenía nada que ver con la mayoría de la gente, lo que dijo Ignacio Walker, porque Ignacio Walker pone el punto de la gratuidad y en salud. Y tú estás hablando de las elecciones y de cómo se organiza la política dentro de la nueva mayoría. Y si puedo terminar el punto para poder equilibrar, porque entre un Rudy, ¿cómo cuadran esas dos cosas? Es lo que voy a decir ahora. Nosotros vamos a sacar el programa adelante, pero vamos a perfeccionar los proyectos de ley que le interesa a la gente a como dé lugar. Tiempo. Con el voto. Francisco Vidal. Lo que pasa es que he escuchado mucho con atención a Hernán la renovación, y te creo. Pero mira la contradicción. Un partido que requiere renovarse, por toda la historia que hemos sabido. Todos los partidos. Pero que lleva de candidato presidencial, en mi opinión, lo tuvimos aquí hace como un mes, ya salí con la úlcera Cargallo, a José Antonio Kast, que en mi opinión, dentro de la UDI, es lo más lejano a tu liderazgo y es la expresión máxima de la UDI más dura, del pinochetismo más duro. Es una visión que... Esa es la mía, pero una caricatura. Senador, ¿va a ser José Antonio Kast el candidato de la UDI o hay otras alternativas? Mire, nosotros lo único que hemos acordado es tener un candidato presidencial para los próximos comicios y lo vamos a someter a las primarias legales que haremos dentro de Chile Vamos en 2017, no sé si son en mayo o en junio. Y vamos a dejar, como dicen, que florezcan todas las flores. Y José Antonio Kast tiene todo el derecho, representa a gente y es alguien que... Pero también hay otras personas y otros candidatos que yo creo que van a participar. Senador, necesito preguntarle sí o sí antes de que se nos acabe el tiempo por la situación que estamos viviendo con Perú. Me gustaría saber si usted considera que debiera haber algo más que una nota de protesta, que es lo que se ha anunciado desde la Cancillería a raíz de la creación de este nuevo distrito de la llegada a Los Palos en el Triángulo Terrestre. Como ha dicho aparte de el canciller, militares. El nuevo distrito no tiene ningún punto. Si lo que es grave es la presencia de los militares ahí, como arrastrando el poncho, buscando provocar. Y más grave que eso es el desconocimiento del gobierno peruano que eso ocurrió. Porque quieren decir que no hubo tal. Yo leí la declaración y dice que no hubo patrulla militar ahí. Y la foto dice que estaban ahí, en ese mismo lugar. Es decir, cuando un gobierno miente, entonces ya no basta con una nota de protesta. Yo creo que realmente aquí pareciera que por ser caballeroso puede haber seguido un camino de defensa jurídica, se le puede hacer cualquier cosa a Chile. Yo creo que nosotros necesitamos entrar a una etapa en que no solo nos quedemos en la defensa jurídica, porque tenemos la razón, porque nuestros derechos emanados de los tratados son los que nos permiten defender los límites de Chile en estos dos casos de Perú y Bolivia. ¿Cuál debería ser ese siguiente paso Nosotros necesitamos, concreto? aparte de mantener la defensa jurídica, tener una defensa política y una estrategia comunicacional muchísimo más fuerte. Porque no puede ser. Por ejemplo, denunciar esto ante la ONU, a las Naciones Unidas. Pero a Naciones Unidas, a donde sea, y informarle al mundo de esta situación. Si aquí nosotros vivimos una victimización que ha hecho Evo Morales, en el sentido de que los problemas que vive Bolivia se deben a Chile. Y ahora Perú, que por una cuestión interna, porque la relación de los pueblos chileno-peruanos es muy profunda. Perfecto. Pero los gobiernos no lo están haciendo porque Perú, no sabemos a qué se debe, está recurriendo a una provocación que va mucho más allá de lo tolerable por notas diplomáticas. Así que yo espero que haya una mayor agresividad política y comunicacional porque el Perú no tiene derecho a mentir. Gracias, senador. Nos tenemos que ir a la pausa y ya estamos de regreso. Bien, comenzamos ya a despedir este capítulo de Estado Nacional. Siguen conversando aquí muy animados. Senador Hernán Larraín, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Nos estaremos reencontrando el próximo domingo. Que tengan una buena tarde. Chao.